Es una bendición, mis hermanos, el poder estar nuevamente con ustedes. Pues hoy ya casi estamos concluyendo nuestro libro de adoración, ¿verdad? En nuestro adiestramiento. Qué privilegio para nosotros es el podernos estar nutriendo continuamente de esta herramienta tan vital para nuestra vida, ya que sabemos que el adiestramiento es muy necesario en nosotros, no solo para adquirir el conocimiento del Señor, sino también para llevarlo a una ejecución. Y me gozo mucho, ¿verdad? Porque sé que este material nos ha venido a ubicar en la adoración correcta, y no solo a ubicarnos, sino también nos ha venido a ordenar, nos ha colocado en el lugar correcto, ¿verdad? En donde como hijos de Dios, como adoradores de Él, debemos adorarle, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Son dos verdades, valga la redundancia, tan vitales, en espíritu y en verdad. Me gozo mucho, como les digo, de poder estar acá nuevamente ya con ustedes, saber de que en casa somos edificados, somos nutridos al recibir constantemente nuestro adiestramiento. Hoy vamos a continuar viendo la parte final de este libro, como lo es el orden y la autoridad. Cuando hablamos de orden, ¿verdad? Estamos hablando del hacer las cosas correctas, como al Señor le agrada, como el Señor lo ha planificado. Y también de la autoridad. Sabemos que tenemos una autoridad, pues por sobre todas las cosas es nuestro Padre Celestial, pero también sabemos que el Padre ha colocado autoridades dentro de la iglesia, ¿verdad? Y principalmente sabemos que es nuestro pastor. Los pastores son las autoridades que el Señor ha colocado en cada una de las iglesias, para que también la iglesia se dirija en ese orden y para que la iglesia funcione de una manera correcta. Debe haber una autoridad, debe haber alguien frente a la iglesia para que todo se desarrolle conforme el Padre lo ha establecido en su palabra. Nos dice, es probable que el pastor no tenga una voz angelical para cantar, pero él no necesariamente tiene que dirigir los cantos para conducir a la iglesia en adoración. Él es la autoridad espiritual en la iglesia. Por lo tanto, es quien establece la decencia y el orden de cómo se deben hacer las cosas, con el único fin de agradar al Señor. En la palabra del Señor encontramos un ejemplo de orden y autoridad en la vida de un rey llamado Josafat. Vamos a detenernos acá para entrar a este versículo. Nos dice algo bien importante acá. Nos dice que aunque el pastor no sepa cantar o no necesariamente sea el que va a dirigir los cantos en la congregación, ¿verdad? Como lo dice aquí, él es el que establece el orden y la decencia de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. No necesariamente, como dice aquí, aunque él no tenga una voz angelical para dirigirse a la iglesia, pero sí es la persona responsable de establecer ese orden, de estar velando porque todas las cosas se estén haciendo como el Padre ya las diseñó. Recordemos que en la iglesia debe haber ese orden, debe haber esa ubicación. Sabemos que ahora hay un equipo de adoración, pero aún ese equipo de adoración debe estar en el orden correcto, guiado por el Señor, también guiado por su pastor, ¿verdad? Porque aunque pareciera que el pastor no sea el que ministra en la alabanza, sí está viendo cómo funciona cada parte o en este caso, cómo funciona el equipo de adoración. Pues estamos hablando de adoración, ¿verdad? No se aísla, que porque es el pastor, ¿verdad? No, él es el responsable de que las cosas se estén haciendo en el orden correcto. Y en definitivo, podemos verlo a él como un ejemplo, como un modelo. Nosotros constantemente nos dejamos guiar por modelos, pero él también como autoridad dentro de la iglesia, también nosotros le observamos continuamente. Vemos si adora o no al Señor. Entonces, cada siervo del Señor debe ser una persona que se le note la pasión por el Señor, que se le note ese fuego, que se le note esa entrega de adoración al Señor. Pero con esto no quiero decir, ¿verdad?, que solo es el pastor.
Claro que no, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables de cómo entregamos la adoración al Señor, pero Él es la persona que el Señor ha puesto como autoridad y para que establezca el orden dentro de la iglesia. Hay un ejemplo muy importante acá, nos dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 20, 18 al 19. En el pasaje anterior podemos notar que todos esperaban que su autoridad, el rey Josafat, lo hiciera para ellos hacerlo también. No encuentro en estos textos ni una indicación o palabra de Jehová, de Josafat, diciéndoles: póstrense o adoren al Señor. Él sencillamente lo hizo, y en el orden respectivo. Los demás lo hicieron también. Tanto Judá como los moradores de Jerusalén reconocían autoridad y respetaban un orden. Es muy importante entender este ejemplo, porque los adoradores que forman parte del equipo de adoración no deben tomar modelos distintos de adoración, sino observar y adorar como lo hace su pastor. Como notamos acá, ¿verdad? El pastor es de gran influencia dentro de la iglesia, pues fue la autoridad puesta y delegada por nuestro Padre. Fue a Él quien se le confió todos los ministerios del reino de Dios, sin excluir la adoración y el equipo de adoración. Notamos algo bien importante en 2 de Crónicas 20, 18, que los levitas y los hijos de Coá y los hijos de Coré, dice acá, ¿verdad? Adoraron al Señor, pero antes vieron un modelo, vieron al rey Josafat hacerlo, vieron que él se postró, y al ver esta actitud, ellos también se postraron y adoraron al Señor. Claro, lo vieron como ejemplo, pero esto no quita la responsabilidad de cada adorador, de nosotros como adoradores. Definitivamente está nuestro pastor, y es una persona que también admiramos, gracias al Señor, porque es una persona apasionada por el Señor. Hemos visto que se entrega en adoración, pero también nosotros somos responsables de entregar una adoración genuina, una adoración personal. Porque si nosotros esperamos, como dice acá, como lo hicieron Coat y los hijos de Coré, si no hubieran visto esta actitud en el rey, no se hubieran inclinado ante el Señor. Ellos esperaron a que el rey lo hiciera para poder ellos también adorar. Entonces, como nos dice acá, es muy importante entender este ejemplo, porque los adoradores que forman parte del equipo de adoración no deben tomar modelos distintos. Podemos decir: quiero ver cómo adora este famoso, ¿verdad? O los de Miel San Marcos. Quiero ver cómo cantan, cómo adoran, cómo entregan su alabanza al Señor. Y empezamos a imitar modelos que no digo que está mal, pero debemos estar ubicados en la adoración que el Señor nos ha pedido a nosotros. Y nosotros tenemos en nuestras congregaciones una autoridad. Y claro, debemos ver esa autoridad. Imagínense que si nuestro pastor o los pastores en este caso no adoran al Señor o no tienen esa actitud de entrega, de adoración al Señor, ¿cómo estará la iglesia? ¿O cómo estaría la iglesia si no hay un modelo que influencie tanto en el equipo de adoración como en toda la congregación? Necesitamos entonces nosotros ver a nuestro modelo por excelencia, que es Jesucristo mismo, quien entregó una adoración al Padre
no solo en sus cantos, no solo cómo él adoraba al Padre con sus palabras, sino con sus acciones, con sus actitudes, mostrando un ejemplo vivo, un ejemplo claro de lo que él es. Porque la adoración también conlleva el ejemplo de lo que se vive, de lo que se es como persona, como hijo de Dios. Entonces, el Padre ha colocado esta autoridad. Nuestra autoridad acá como congregación en la Nueva Unión es nuestro pastor Wellington. Dice que el equipo de adoración debe verle a él también, cómo él se entrega al Señor. Pero no solo en el momento que él está adorando al Señor, cómo vive, cómo actúa, cómo son sus relaciones, cuál es la vida que tiene. Nosotros también debemos seguir ese ejemplo, ese modelo. Definitivamente, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande para cada siervo y sierva del Señor, porque los ojos de la iglesia también están puestos en ellos, pero también en el equipo de adoración. Entonces, qué importante es poder ver nosotros esta actitud y tomar ese ejemplo. Yo sé que esta enseñanza va a venir no solo a retarnos, sino que a ubicarnos en el lugar correcto para dar una adoración genuina, en donde nosotros lo que expresamos, lo que decimos al Señor, también somos ese ejemplo, también somos esa claridad de lo que se dice. Por supuesto, la responsabilidad que recae sobre el siervo o sobre cada siervo de Dios es de gran importancia, porque si el pastor canta, seguramente los demás cantarán. Pero si adoran al Señor, todos deberán adorar como Él lo hace. Y si se postra delante de su presencia, con certeza también los demás lo harán. Porque hay una autoridad que no se impone, sino sencillamente hace y enseña con su ejemplo la manera correcta de acercarse al Señor. Regresando al ejemplo de los hijos de Coat y los hijos de Coré. Vemos que el rey no les dijo a ellos, póstrense, inclínense ante el Señor, adórenlo. No les dijo, eleven su voz al Señor, canten. Él no les dijo eso. Sencillamente el rey Josafat se inclinó al Señor, se postró y adoró al Señor. No hubo necesidad que con palabras le dijera a los discípulos. Sencillamente los discípulos observaron la actitud de su rey y actuaron igualmente. La autoridad puesta por el Señor en cada una de las iglesias de Misión Cristiana del Calvario y fuera de Misión Cristiana del Calvario, toda autoridad que fue puesta por el Señor sabe que es su responsabilidad adorar al Señor, no solo porque le vean, sino porque esa debe ser su actitud, porque eso es lo que va a transmitir a cada discípulo que pertenece a esa congregación. Y automáticamente, ¿cuál va a ser la actitud de cada discípulo? Lo que ve, de lo que es influenciado, eso también va a ser. Y qué glorioso cuando somos influenciados de manera positiva. Es tan maravilloso poder ver al Señor a través de nuestro siervo, a través de su esposa, poderles ver, adorar y ministrar en la presencia del Señor. Pero qué glorioso es cuando esto es influenciado en toda la iglesia. Y la iglesia entiende que debe estar en ese mismo sentir, en esa misma conexión con el Padre, haciéndonos uno en una sola fe, en una misma unidad, pero en una misma adoración, la cual debe ser genuina delante del Señor. Como decía acá, ¿verdad? No vamos a descartar nuestra responsabilidad de cómo debemos adorar al Señor, porque cada vez debemos hacerlo de una manera correcta, como adoradores en espíritu y en verdad. Pero debemos observar también a nuestras autoridades,
a nuestro pastor, a su esposa, cómo lo hacen para también tomar ese ejemplo. Realmente, ¿quién nos influencia? Nos hemos preguntado, ¿quién nos está influenciando a nosotros? ¿Quién será? Pues espero que estemos siendo influenciados por la persona correcta, por los siervos correctos y por sobre todo, por el Espíritu Santo mismo del Señor. Todo siervo de Dios debe cuidar mucho quién realmente está influenciando la adoración en la iglesia, ya que todo lo que acontece dentro de la congregación es su responsabilidad. Puede haber personas cercanas al pastor que solo se quieren aprovechar de su autoridad para que se haga como ellos creen que es mejor en la alabanza y adoración. El siervo de Dios está bien ubicado. El siervo de Dios que está bien ubicado sabrá orientarlos para que sirvan al Señor correctamente. El otro extremo sería no escuchar a nadie. Sin embargo, debemos examinar o discernir cualquier intención del corazón. El ejemplo siguiente es muy claro al mostrarnos la actitud de Pedro cuando Jesús anunció su muerte. Pero nos dice acá algo bien importante. ¿Quién nos influencia a nosotros? ¿Quién realmente está influenciando la adoración en la iglesia? ¿Será nuestro pastor? ¿Será el asistente pastoral? ¿Será un discípulo? Y si no está bien ubicado y nos sigue influenciando, ¿quién nos estará influenciando? Dice entonces que es de suma importancia y de mucha responsabilidad la actitud del siervo del Señor, en este caso el pastor, porque él es el que debe estar influenciando a la iglesia. Claro, el equipo de adoración no queda exento. La esposa del pastor y cada discípulo del Señor es responsable de entregar una adoración correcta, pero la responsabilidad máxima es de cada siervo del Señor, de cada pastor. ¿Por qué? Porque son ellos las autoridades puestas por el Padre, en quien Él ha confiado su plan, su propósito y su diseño. Y la iglesia debe estar viendo y tomando este modelo para ser influenciada. El siervo de Dios que está bien ubicado no tendrá ningún problema, porque sabemos que puede haber de todo en una congregación. Pueden haber discípulos que puedan decir, yo adoro mejor al Señor. O pueden haber discípulos que quieran influir en la vida del pastor o del siervo del Señor, para imponerle cómo se deben hacer las cosas, quizá ya con criterios humanos, ¿verdad? O pastor, mire, hagamos esta actividad para el Señor. Yo vi que funcionó en X o Y congregación o en alguna actividad fuera de la iglesia. Y como está buena la actividad, muchas veces los siervos del Señor se dejan influenciar por dirección equivocada. Y como dice acá, el siervo de Dios que está bien ubicado no se deja influenciar, sino por el contrario, Él va a ubicar a los discípulos y los va a colocar en su lugar, en el orden que lo corresponde. Porque recordemos que todo tiene un orden. Y Él mismo constituyó, dice, Él mismo, el Padre, y habla sobre el orden: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Él constituyó un orden. Y en cada congregación debe haber ese orden que el Padre constituyó. Entonces la responsabilidad de cada siervo también aún es que aquellos discípulos que quieran influenciarlo, que quieran estar más apegados de Él con una actitud equivocada, con una actitud de querer decir yo lo hago mejor, ¿verdad? No dejarse influenciar, sino por el contrario, colocarlo, ubicarlo en el orden respectivo, ¿verdad? Porque puede que haya este
tipo de discípulos dentro de las congregaciones. El que quiera siempre hacer las cosas, a mí me sale mejor, ¿verdad? Pastor, mire, hagamos tal cosa. Cuando siente, ya no es el pastor que dirige la congregación, sino es cualquier otro discípulo. ¿Y qué pasó ahí? La iglesia ya se salió del control y de la autoridad puesta por el Padre en ese lugar. Nos dice del otro extremo, sería no escuchar a nadie. Sin embargo, debemos examinar o discernir cualquier intención del corazón. Y vamos a ver en Mateo 16, 22, un versículo ahí de Pedro. Nos dice la Escritura, Mateo 16, 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Recordemos que siendo Pedro un discípulo muy cercano a Jesús, trató de influenciarlo al respecto del resto, al separarlo del resto de los discípulos, porque dice tomándolo aparte. Vemos la actitud de Pedro. Jesucristo estaba con los discípulos y ¿qué hace? Lo tomó por aparte. ¿Y qué le dice al Señor? Dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Supuestamente, si vemos nosotros acá, es una muy buena actitud la de Pedro, ¿verdad? Señor, ¿cómo vas a permitir que tú siendo el rey, el Señor, te pase tal cosa? Defiéndete o permite que nosotros lo hagamos. El Señor Jesús sabía que debía cumplirse la Escritura en él. Pero notamos un discípulo queriendo hacer las cosas fuera del plan del Señor, siendo guiado en ese momento por Satanás, porque el Señor lo ubica. Pero ¿qué vemos en Jesús? Muy ubicado. Y a veces esto sucede en la iglesia. Miren qué hizo Pedro. La actitud de él fue, no les dijo delante de todos, lo tomó por aparte y le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y a veces ahí al oídito, pastor, mire, esto y esto. ¿Qué dice de esta idea que se me vino? Mire, tal cosa vi yo en la tele, eso está buenísimo para ponerlo en práctica. ¿Qué estamos viendo? ¿Y por quién estamos siendo influenciados? Es tiempo que nosotros entendamos que nuestro Señor y Dios es Jesucristo, nuestro Rey, y que Él colocó autoridades dentro de cada congregación. Y nosotros como discípulos debemos entender que fuimos colocados y fuimos llamados y fuimos traídos por el Espíritu mismo del Señor, pero para estar bajo autoridad, para reconocer señorío, para reconocer las autoridades que fueron puestas por el Señor. A veces como discípulos no queremos sujetarnos a la autoridad que el Padre ha colocado. ¿Cómo me voy a dejar yo mandar si Él es un pastor igual humano, igual que uno? Pero es la autoridad que el Padre ha colocado y en la que Él ha confiado y en la que Él por su soberana voluntad le plació colocar en cada congregación. Como discípulos del Señor, que le amamos, que estamos apasionados por Él, debemos tener esa actitud de ser, claro, ese apoyo para nuestro pastor, para cada siervo del Señor, no sacándolo del orden, sino sujetándonos a la voluntad del Señor. Y claro, siendo también nosotros esos transmisores, esas personas que influencian de manera positiva según el plan y el diseño del Señor. Porque ya no está el tiempo en que veamos y digamos, ay, es que qué bonito cantábamos antes, aquellos coros tan bonitos, que digo yo parecen coros de fúnebre, como que si están en una vela, ¿verdad? Al Señor hay que darle un cántico nuevo, renovado cada día de lo que emana de nuestro ser, porque Él merece una alabanza nueva, como dice su palabra,
porque nuevas son cada mañana sus bondades, sus misericordias. Entonces también nuevas son cada mañana para nosotros la oportunidad de darle algo nuevo al Señor, un cántico nuevo, una adoración que sale de lo profundo de nuestro ser, que nos lleva a tener acciones correctas, actitudes delante del Señor, que nos llevan a influenciar de una manera correcta. Y ahí nos vamos a medir si nosotros estamos siendo influenciados por el siervo del Señor, por el Señor mismo, como discípulos que responden a esa adoración, la cual se le debe entregar al Señor en espíritu y en verdad. Nos sigue diciendo, esto es lo que sucede a muchos, siguiendo con el ejemplo de Pedro, que son influenciados con el fin de ser estorbados para hacer como Dios quiere. Además dice que comenzó a reconvenirle, lo cual significa que lo estaba amonestando, aparentemente con una buena razón, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús inmediatamente discernió que Pedro estaba siendo dirigido en ese preciso momento por Satanás, por lo cual declara en el verso siguiente, y ya en Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos a un Jesús muy ubicado, vemos a un Jesús con una autoridad y una determinación exacta, perfecta, porque él sabía que lo que le estaba aconteciendo estaba dentro del plan y propósito del Padre, y él sabía que en ese momento debía cumplirse. Y sabía que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás, que dejó llenar su corazón de sus sentimientos. ¿Ya se imagina usted cómo se puso Pedro cuando llegaron y quisieron agarrar a Jesús? Y eso fue lo que lo llevó a actuar a él. Satanás influenció su corazón, entonces viene y quiere influenciar a Jesús. Pero vemos a un Jesús muy ubicado. Y así debe ser cada siervo del Señor. Aunque se moleste el discípulo en ese momento que está siendo corregido, pero el siervo del Señor ha sido puesto con toda la autoridad del Señor para ubicar, para corregir. Si alguien se salió del orden, colocarlo en el orden, porque fue puesto por el Señor. No dejarse influenciar y decir a todo, amén, tiene razón hermano, lo vamos a hacer así como usted cree, como usted piensa, como lo siente en su corazón. Es que no son los pensamientos de nuestros hermanos, no son los sentires del corazón, es como el Señor ya lo diseñó, ya lo trazó en su plan y en su propósito de cómo debe hacerlo el pastor juntamente con la congregación. Entonces nosotros no carecemos, mis hermanos, no carecemos de esta revelación y no carecemos de tener un modelo que ama al Señor apasionadamente, que disfruta adorar y hacer la voluntad del Señor. Tomemos siempre esa actitud de ser celosos en cuidar el orden y el diseño del Señor, de darle a Él una adoración genuina y de ver porque cada discípulo esté haciendo las cosas de manera ordenada, correcta, como el Señor lo ha establecido. Y como dijo Jesús, ¿verdad? Sin titubear, ya imagino la forma en la que se lo dijo. Le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Imagínese el pastor diciéndole a un discípulo así, ya se imagina cómo va a actuar, pero Jesús lo hizo. Ah, pero él era Jesús. ¿Y quién es tu pastor? Es la autoridad que Jesús mismo puso para que hubiese un orden
dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Jesús lo hizo con toda la autoridad y solvencia. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, qué glorioso es cuando nosotros entendemos que somos corregidos, que el Señor nos ama, porque el Señor ha venido por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Y esa es la responsabilidad del siervo de Dios, ver que la iglesia esté en ese continuo crecimiento, esté en ese continuo avivamiento. Ya vamos otra vez el domingo a la iglesia, hoy cada domingo, pero ni siquiera venimos ese día con la actitud correcta de seguir en esa adoración con el Señor, de saber que allí le vamos a adorar como congregación, que podemos levantar nuestra voz. Debemos traer una actitud que cada día renueve nuestro interior y de eso darle al Señor. No con una actitud de indiferencia. A ver qué predica hoy el pastor. Hoy los hermanos de la alabanza, todos fríos estuvieron. No, es nuestra actitud la que hace ver, la que nos hace sumergirnos en el río de Dios. Y esa actitud la debe de tener cada siervo del Señor, pero también cada discípulo del Señor Jesucristo, que ha sido llamado y lavado con su sangre para ofrecerle una adoración limpia, una adoración que eleve lo más profundo de su corazón, mostrando la gratitud que hay en el corazón hacia el Señor. Qué importante lección para nosotros. Si esto le sucedió a uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿qué impide que la gente cercana a nosotros nos pueda hacer vulnerables? Por eso los siervos del Señor entendemos que si algo estaremos fortaleciendo es el discernimiento para conocer la verdadera intención de los corazones y a la vez mostrar que la autoridad de Cristo en nosotros es firme para hacer lo que el Señor ha dicho. Notamos algo importante nosotros acá. Si vimos que Jesús fue influenciado, dice, no podemos descartar, como decimos, que también las personas más cercanas a nuestro pastor tengan la intención errada o equivocada de querer influenciarlo de una manera incorrecta. Con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que ya no nos vamos a acercar al pastor y decirle, pastor, mire, esto y esto el Señor me guió, porque entendemos que ahora somos guiados por el Espíritu y que el pastor ya no les va a prestar atención. No, claro que les va a prestar atención, pero dice que el siervo del Señor, cada pastor, debe estarse fortaleciendo en el discernimiento para conocer cuál es la intención del discípulo, con qué intención le está diciendo las cosas, con qué actitud, ¿verdad? Si es bajo la dirección del Espíritu o sencillamente tiene que ver con el deseo de su corazón. Entonces ahí es la responsabilidad del siervo del Señor, tener ese discernimiento y ver, ¿verdad?, la situación o la actitud con la que el discípulo quiere hacer las cosas. El siervo del Señor debe tener una autoridad firme para hacer lo que el Señor ha dicho. Todo pastor que ama al Señor con todo su corazón y permite que el Espíritu Santo le guíe, verá la manifestación del poder de Dios sobre su vida. Y con esa autoridad que se le ha delegado, establecerá el orden en la casa del Señor. Y todos sabrán que en ese lugar se percibe un olor grato, fragante, una verdadera alabanza y adoración al Señor. Qué glorioso, mis hermanos, cuando notamos que un siervo del Señor, que un pastor ama al Señor, que verdaderamente
le vemos esa pasión por el Padre, le vemos esa determinación por el Señor. Y vemos que Él, al estar de esa manera, la iglesia también va a estar a ese nivel. Y se le va a ofrecer al Señor, dice, un olor fragante, una verdadera alabanza y adoración. ¿Cuándo? Cuando vemos también que el siervo del Señor ama al Padre, ama a su Señor. Esto lo debe de ver la iglesia. Y cada siervo del Señor lo debe mover el amor y la pasión por el Señor. Qué maravilloso es poder ver esta actitud en cada siervo del Señor, en cada uno de los siervos, y poder ver la pasión que hay de ellos hacia el Señor. Y en conclusión, el Señor nos dice, tener la oportunidad de ser adiestrados como discípulos de Jesucristo es una bendición que muchos desafortunadamente no tienen. Pero doy gracias al Señor que en Misión Cristiana El Calvario hemos comprendido las demandas de ser parte del reino de Dios y estamos obedeciendo al Señor en todo lo que nos ha mostrado en relación a la adoración. En cada una de las páginas de este libro que estuvimos viendo, el Espíritu Santo nos ha llevado a conocer el corazón de Dios para adorarle de acuerdo a su naturaleza. He hecho énfasis en el estilo de vida de los verdaderos adoradores y el nivel de adoración que todos debemos estar entregando al Señor, no bajo una perspectiva humana ni religiosa, sino de acuerdo a los principios del reino y cristocéntrica. A esto el Señor nos lleva a nosotros. No carecemos de revelación, no estamos careciendo de esa riqueza de nutrirnos en cada adiestramiento, siendo guiados a conocer el corazón del Padre y darle a Él una verdadera adoración. Espero que este importante y valioso recurso en manos del cuerpo de Cristo sea y continúe siendo una herramienta poderosa para perfeccionar a todo discípulo que ama a Dios de todo corazón y cada día más se apasiona por su presencia. La adoración tiene que ver con santidad, sin la cual no podemos ver a Dios, con la obediencia, porque esta es mejor que todos los sacrificios, pero también con fe, porque sin ella es imposible agradar al Señor. Hay tres cosas bien fundamentales, muy importantes acá. La adoración tiene que ver con santidad, ¿sí? Que es lo que expresamos continuamente, pero también tiene que ver con obediencia y también tiene que ver con fe, porque sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar al Señor. Creo firmemente, nos dice nuestro apóstol, que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Por tanto, es necesario que alcancemos la estatura del varón perfecto. Eso significa que para todos los adoradores la medida es la misma. Es Cristo mismo nuestra medida. Los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, teniendo la responsabilidad de presentarse como modelos en la adoración. Doy gloria a Dios por aquellos adoradores que han entendido el propósito de su llamado y están haciendo lo que les corresponde en el cuerpo de Cristo para hacer la iglesia gloriosa que el Señor diseñó. Gloria a Dios, como dice acá nuestro apóstol Abraham, por todos aquellos que realmente están en esa actitud correcta de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que este libro, el cual vimos que es de adoración,
no solo se quede como un conocimiento más amplio en nosotros, sino que nos lleve realmente a meditar cómo estamos delante del Señor, qué le estamos ofreciendo verdaderamente al Señor. Porque una cosa muy distinta es ver y decir: cuánto te amo, Señor. Tú eres mi vida, tú eres mi ayudador, tú estás conmigo en todo, eres bueno. Pero ¿cómo somos nosotros realmente en nuestra santidad, en nuestra obediencia delante del Señor? A ese nivel nos quiere el Señor, dando una adoración completa, genuina, íntegra delante del Señor. Qué glorioso el poder haber compartido con ustedes en este momento mi iglesia familia, mi iglesia amada, una iglesia que amo mucho, que me ha permitido conocer al Señor a través de sus vidas y a través de esa influencia en cada uno de ustedes. Que esta riqueza que el Padre nos ha dado hoy nos lleve de gloria en gloria a niveles mayores, en donde solo veremos la gloria del Señor. Como dice la Escritura, que vayamos de poder en poder, porque Él es digno de recibir la alabanza, porque Él es digno de recibir todo honor, pero un honor que lo lleve a enaltecer. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.